Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Allí termina la historia. Usted puede comenzar en Génesis y va a terminar históricamente en Nehemías, porque luego siguen libros que están dentro de la historia también, porque luego sigue Esther, luego sigue Job, un libro que pues parece que es el libro, uno de los libros más antiguos de la escritura, que aparecen en ese orden, pero como tal, los libros históricos, si usted se viene leyendo desde Génesis, va a llegar hasta Nehemías y usted va a encontrar toda la historia de Israel hasta este punto. O sea que el Antiguo Testamento lo podríamos nosotros reunir aquí hasta Nehemías. Después de esto hay un silencio de 400 años donde el Señor no permitió que se escribiese nada más. Si usted y yo queremos estudiar sobre Israel durante este periodo, tendremos que remitirnos a la historia y a los historiadores. Podríamos leer a Josefo, podríamos leer Historia Universal, porque allí después, cuando estamos estudiando las conquistas de los diferentes reinos, luego viene Grecia, luego viene Carlos Magno con su conquista, luego va a venir Roma. Israel nunca dejó de ser esclavo y cautivo. Y eso es algo importante. Ellos a pesar de que salieron de Babilonia y reconstruyeron Jerusalén y reconstruyeron el templo primero y luego los muros y reedificaron la ciudad, nunca dejaron de estar bajo esclavitud hasta que el Señor vino. Y ahí es donde uno va a entender más la profecía, porque todos esos libros proféticos que nosotros tenemos desde Isaías, como el profeta mayor, hasta Malaquías, el profeta menor, que es contemporáneo de Nehemías y Esdras, va a narrar y va a anunciar la venida de un Mesías a liberar al pueblo de la esclavitud. Y uno, por eso ellos estaban esperando tan anhelantemente la venida de ese Mesías, porque nunca ellos estuvieron nuevamente bajo libertad como en los tiempos de David o Salomón, que vivieron ese esplendor de la libertad y de los reinos, ¿no? Ellos de aquí en adelante van a estar sometidos a los imperios. Si nosotros queremos ver los imperios, los podemos estudiar en Daniel. Daniel los relata muy bien en esa estatua que Nabucodonosor vio en ese sueño, ¿recuerdan? La cabeza de oro, que representa Babilonia. Luego vienen los medos y los persas, que son los que estamos viendo nosotros aquí. Y la profecía de los cuernos del carnero. Exactamente, el carnero y todas esas visiones que tuvo Daniel. Van a hablar entonces de los imperios que iban a gobernar a Israel hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es esa roca que se desprende y golpea la imagen o la estatua en los pies y ella se derrumba. Entonces, por eso es importante estudiar estos libros. Ellos entonces nunca van a ser libres, aunque reedificaran la ciudad y tuviesen cierta libertad, siempre iban a estar bajo cautiverio, bajo el dominio de un imperio. Aquí estamos viendo cómo ellos entonces reedifican el muro en tiempos de zozobra, en tiempos muy angustiosos, porque como dice, y terminamos de leer aquí el capítulo 4, ellos tenían en una mano la espada y con la otra edificaban el muro. Estaban vestidos todo el tiempo, no se vestían sino para bañarse, ponían centinelas y guardas sobre los muros porque estaban todo el tiempo pendientes y alerta de que los iban a atacar. Vimos también que colocaron una trompeta que estaba atento a cualquier ataque para anunciar y llamarlos para que se agrupasen. Y estuvimos hablando hace 8 días de todas esas figuras allí en la escritura, cómo nos llama el Señor a la edificación de los muros de la ciudad, de la Jerusalén celestial también, cómo todos participamos de esa reconstrucción y de esa edificación de la ciudad, y cómo cada uno tiene que ver
por lo que el otro está construyendo, ¿no? Nehemías decía que donde sonara la trompeta, allí tenían que ellos ir y agruparse para defender. Y hacíamos como ese análisis diciendo que si en algún lado está sonando la trompeta y está sonando el llamado de auxilio de algún hermano, pues tenemos que acudir a ayudar a ese hermano. Y también la trompeta nos habla del mensaje, ¿no? De un mensaje que está anunciando el Señor, y allí donde se está anunciando el verdadero mensaje del Señor, pues tenemos que congregarnos. Entonces es un libro que nos muestra muchas figuras muy importantes, que nos habla de muchos principios de liderazgo, que nos habla de muchos principios de santidad, que nos habla de muchos principios de avivamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque tal vez nosotros también estamos deseando, estamos edificando, y cuando vemos tanta oposición decimos, no, es que el Señor no quiere que esto se haga, o es que mire esto tan difícil, y bajamos los brazos. Pero cuando nosotros leemos Nehemías, pues entendemos que es así. La edificación siempre va a tener ataques y necesitamos estar llenos del Espíritu, con ese deseo de la edificación, con ese coraje como Nehemías, que estaba empeñoso en hacer esa labor y dependiendo del Señor para esto. Y fíjense que los ataques no solo eran externos, sino que también eran internos. Y eso vamos a encargarnos esta noche. Vamos a ver los conflictos que también habían al interior del pueblo. No solamente eran los enemigos de afuera, sino también los enemigos de adentro. Todo lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo, todo lo que estaba pasando que no estaba correcto y que también Nehemías tuvo que tratar. Él tuvo que enfrentarse a enemigos externos, pero también tuvo que poner en orden la casa, adentro. Al pueblo tuvo que organizarlo y tuvo que ordenarlo conforme a lo que la ley, conforme a los principios y conforme a lo que el Señor había instituido y establecido para ellos como un pueblo. Entonces vamos a leer esta noche el capítulo 5. Vamos a mirar qué estaba pasando con ellos en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 19. Entonces, si Anita, la saludamos. Buenas noches, Anita. ¿Nos puedes colaborar con la lectura? Buenas noches, hermanos. Ya mismo. Milena, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, me dices, Martica, ¿me repites, perdón? Nehemías. Desde el capítulo 5, versículo 1 al 13. Vamos primero hasta el 13, 1 al 13. 1 al 13, bueno. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen.
Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Amén. Me faltó un pedacito. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Ok, ahí estamos. Bueno, gracias, Anita. Miren lo que estaba aconteciendo. No solamente habían problemas externos, como ya lo hemos visto hasta aquí, sino que ahora estaba habiendo un problema interno. Nehemías estaba enfrentado ahora a conflictos de división dentro del pueblo por injusticia. Ustedes saben que cuando se presenta la injusticia, pues necesariamente hay división. ¿Y cuál era la división y cuál era el problema? El problema era que había en este tiempo hambruna, había necesidad. Bueno, cuando uno estudia esto, algunos dicen que es porque se habían ido a reconstruir el muro y habían dejado pues, de trabajar, pero probablemente este problema venía de antes. Ellos habían sido empobrecidos por alguna razón que no vemos acá. Seguramente no habían tenido buenas cosechas y habían caído en problemas económicos. Fuera de eso, ellos estaban bajo un yugo de un imperio y tenían que pagar tributo. Ellos estaban esclavos de los medos y los persas y ellos tributaban a este imperio. Entonces, estaban en una situación de extrema necesidad. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Pues había en ese tiempo una forma de conseguir recursos y era pues esclavizándose. Digamos que la ley tenía órdenes explícitas para eso. Era lícito que alguien cediera sus tierras por un tiempo o también se entregara al servicio de otro israelita como, digamos, como siervo por un tiempo también. El tiempo de esto era solamente 7 años. Después de eso no podían tener este sometimiento. Pero aquí estaba pasando algo, y es que ellos habían empeñado las tierras, las viñas, las casas y hasta los hijos. Los habían empeñado a otros israelitas y les estaban cobrando intereses por eso. O sea, había una cuestión aquí de injusticia, y Nehemías entonces al escuchar eso se enojó muchísimo porque él va a decir acá en el 7 cómo les reprendió, dice, y entonces medité, dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís intereses cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una asamblea. Cuando uno va y lee Levíticos capítulo es Éxodo 22, 25, en Éxodo 22, 25 nosotros podemos ver la ley que el Señor había dado con respecto a esto. Les voy a leer Éxodo 22, 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, logrero es como ventajoso, como no le exigirás intereses, como los gota a gota, ¿no? Que se aprovechan de la necesidad y entonces te exprimen con los intereses. Y entonces el 8 dice, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Fíjense esto, cuando se habían llevado a los judíos a
a la esclavitud, obviamente, se los habían llevado los imperios. Muchos de ellos habían sido vendidos como esclavos. Y ellos con mucho esfuerzo los habían comprado, los habían rescatado nuevamente. Dice, ¿y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Dice, y callaron pues y no tuvieron que responder. Entonces este era un problema que se estaba presentando ahora internamente. Nosotros sabemos que la ley y los profetas se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Esa ley el Señor la estableció y luego Él pone un mandamiento muy alto, el Señor Jesucristo, y dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el amor está por encima de todo eso. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, al principio de la iglesia, cómo se manejaron los bienes y cómo el Espíritu Santo, en ese esplendor y en esa plenitud, hizo que todas las cosas las tuvieran en común. Así que no hubiese uno que tuviera más, ni que le sobrara, ni otro que tuviera menos y le escaseara y le faltara. Ahí vemos una regla de justicia. En la escritura en el Nuevo Testamento vemos algunas veces los apóstoles regulando este tipo de prácticas en cuanto a las ofrendas, en cuanto al sustento de las viudas. Vemos también eventos donde se quejaron ellos porque a las viudas de los gentiles no les daban lo del sostenimiento, y entonces tuvieron ellos que regular todo eso. Es importante porque nosotros estamos viviendo también como el pueblo de Dios y tenemos que entender esto. Hay un asunto de justicia en medio de nosotros y la justicia siempre tiene que ver con el otro. El apóstol Pablo dice, no velando cada uno por lo suyo propio, sino mirando también por lo de los demás. O sea, que yo esté como hijo de Dios y como iglesia, como cuerpo, esté también pendiente de que mi hermano esté satisfecho, que al hermano no le falte nada, que en lo que dependa de mí yo pueda también resolver la necesidad del hermano y no solamente estar mirando por lo mío propio, estar como todo el tiempo viendo mi propia satisfacción y mi propia necesidad, a veces a costa de otros, ¿no? Esto de prestar o de tomar prestado es complicado, ¿no? Cuando yo le presto a alguien, ¿con qué corazón lo estoy haciendo, no? Estoy esperando que me devuelva los intereses y ganar sobre eso, o realmente tengo un corazón de ayudar al otro y de ayudar a que el otro salga de un problema. O sea que el Señor sí reguló todas estas cosas en la ley. El otro día estaba leyendo algo en Levíticos y me llamaba la atención, porque la ley dice cosas que uno de pronto no le ha prestado atención, y eso tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el corazón de Dios. Y decía algo así, dice, si vas por el campo y te encuentras un nido de ave con la madre y los polluelos, dice, tomarás los polluelos y los huevos y dejarás ir a la madre. Y fíjese que eso tan sencillo, usted diría, bueno, pero hasta un pajarito, el Señor legisló sobre eso. ¿Por qué es injusto tomar a la madre con los polluelos y con todo? O sea, el Señor estaba pensando en la naturaleza, estaba pensando en que esa ave podría reproducirse después, tenía cuidado de la naturaleza, pero eso era justo para el Señor. O sea, si toma los polluelos y los huevos, entonces deja que la mamá se vaya. Y decía después de eso como una sentencia, o sea, como que si tú no haces eso, entonces te va a ir mal. O sea, y esa era la ley. Y yo no sé si a usted en algún momento ha tenido esa situación de encontrarse un ave con los polluelos y tomar todo, y de pronto usted no sabía que eso estaba quebrantando la ley. La ley es tremendo, o sea, es tremendo la ley.
Y el Señor ya había legislado sobre eso y Nehemías conocía la ley. Si algo también tenía Nehemías en su corazón era que era un hombre temeroso y celoso de la ley del Señor. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y cómo él también se preocupó de que el pueblo conociese la ley y la escritura para que no la quebrantasen, porque fruto del quebrantamiento de la ley había venido todo el sufrimiento para ellos como nación. Entonces, este problema estaba pasando aquí con ellos y Nehemías entonces lo reprende mucho. En el 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitándoles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas o sus levares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. O sea, Nehemías inmediatamente los puso en orden y les dijo, bueno, tienen que restituir lo que les han quitado. Esto no puede seguir así. Ustedes tienen que hacer justicia. Pues un asunto de justicia. Y dijeron, lo devolveremos. Miren que Nehemías era un líder muy influyente, y eso es lo que hemos estado viendo también de Nehemías como líder, ¿no? Como un hombre de carácter, como un hombre que hace justicia delante de Dios y que tiene autoridad. Dice, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije, orar que harían conforme a esto. Y ellos dijeron amén. Y bueno, y alabaron al Señor y corrigieron el asunto. Todos estos asuntos de injusticia, mis hermanos, que están ocurriendo alrededor nuestro, tienen que ser saldados y resueltos. Esto nos habla de un principio, el principio de la justicia entre hermanos. Nosotros tenemos que velar para que todas las cosas que se hacen en medio de nosotros sean legales, siempre estemos mirando que haya una justicia en todas las transacciones que hacemos, a veces con los hermanos, porque a veces es triste escuchar frases como esta. Yo no quiero hacer negocios con los hermanos, prefiero hacerlos con los del mundo porque siempre que hago un negocio con un hermano tengo problemas. Y son frases que hemos escuchado y las oímos a menudo. Y es verdad, no es que no sea así, sí pasa esto. Y a veces es vergonzoso que cuando hay transacciones de negocios entre hermanos sucedan cosas de injusticia y sucedan situaciones que uno dice, pero esto no me hubiera pasado con alguien de afuera. Entonces, aquí tenemos esos principios también de mayordomía, de cómo es el manejo del dinero. Si un hermano me pide un préstamo, pues es legal que yo le pida intereses, pues según lo que dice en la escritura, no. Todo préstamo que yo le haga a un hermano necesariamente tiene que debe ir libre de intereses. ¿Qué dice hermana Anita? ¿O alguien levantó la mano o fue el comentario que dice Anita? Bueno, no lo alcancé a leer, Anita. Ah, no, Martica, solo fue el comentario. Sí, a mí me pasó eso, Martica, y esa plata se perdió hasta el sol de hoy. Sí, es triste. Es triste. Y esa fue prestada para ayudar a mi hermana en apuros. Luego a mí me tocó pagarla y yo nunca la recuperé. Y cuando se la cobró, se enojó. Exactamente. Bueno. Sí pasa. Sí pasa, es triste y pasa. Y bueno, pero de lo que depende de cada uno de nosotros tenemos que propender por hacer justicia. Hace muchos años a nosotros nos pasó algo así. Recuerdo que nosotros abogamos por una hermana que estaba en una situación económica y necesitaba un préstamo, y entonces nosotros hablamos con mi cuñado para que le hiciera el préstamo.
y ella nunca pagó. Ella nunca pagó. Y por causa de guardar el testimonio, eh, yo recuerdo que nosotros pagamos esa deuda y eso fue, yo les voy a decir que eso fue hace más de 20 años. Y en ese momento fueron 3 millones de pesos. O sea que era mucho dinero. Y mi esposito lo pagó. Por dejar el nombre del Señor en alto delante de mi cuñado inconverso. Entonces estas cosas pasan y siguen pasando y nosotros siempre tenemos que propender porque el nombre del Señor quede limpio y nuestro comportamiento alrededor de las finanzas tiene que ser muy pulcro y desinteresado cuando sea de verdad ayudar a un hermano. Tiene que ir sin ese interés o esa ventaja que de pronto nosotros queramos sacar de algún tipo de negocio que estemos haciendo con algún hermano. Pero que pasan situaciones, siempre van a pasar y uno podría cerrar su corazón con respecto a esto porque uno diría, no, es que ya me pasó, bueno, pueda que vuelva a pasar. Pero tenemos que guardar nuestro corazón y guardar el testimonio como iglesia. Porque sí suelen pasar muchas cosas. Y el Señor entonces ha establecido en su palabra leyes y ha establecido siempre el principio del amor por encima de todo, el amor y la fidelidad a Él y de guardar su nombre y el testimonio siempre por encima de toda transacción. O sea que nunca nos deben superar a nosotros estos problemas, siempre tenemos que buscar una solución para todas estas situaciones que se presentan a veces entre hermanos. Y aquí Nehemías estaba haciendo eso, o sea, él le puso aquí un límite a todo eso, pero fíjense que Nehemías lo hacía con autoridad. Y lo hacía con autoridad por lo que va a decir del versículo 14 en adelante. Él va a mostrar y les va a dar el ejemplo de lo que él estaba haciendo. Dice el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años estuvo Nehemías siendo gobernador. Dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea que todos los días comían el pan que se cocinaba para ellos. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, póngale cuidado, mire lo que se preparaba cada día para comer. O sea, ¿cuánta gente era? Si nosotros ayer, hermanos, en el evento, servimos más de 140 platos y eso fue una cosa pues así como uno dice, wow, qué poco de preparaciones. Pero aquí se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. O sea que Nehemías cuando vino a servir al pueblo lo sirvió pagando su propio pan. Y no solo su propio pan, sino de todos aquellos que estaban con él. Y aún de extranjeros y gente que estaba trabajando allí, él también lo subsidiaba de su propio bolsillo. Algo así como lo que hizo el apóstol Pablo cuando estuvo con los corintios, que dice que él mismo gastaba lo suyo y aún trabajaba para sostenerse, para no ser carga. Hay momentos en que toca así,
Y aquí Nehemías les estaba dando ejemplo de que él se estaba gastando lo suyo para no ser gravoso, porque sabía que la gente, que el pueblo estaba en necesidad y que aunque él tuviese el derecho del gobernador de tomar de los bienes de ellos, de los impuestos, para su sustento, no lo hizo. Y así les estaba dando ejemplo a ellos de cómo debían comportarse. O sea que aquí vemos la característica también del verdadero líder de Dios. Tiene que ser intachable, íntegro, tiene que mostrar buen testimonio delante de, si va a hablar de lo que hay que hacer es porque también lo está haciendo, tiene que tener autoridad de vida, tiene que tener un testimonio real. Y eso nos está mostrando Nehemías. En el capítulo 6 vamos a ver una conspiración, no la vamos a leer, se las voy a narrar. Pues nosotros sabemos que Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe están siempre detrás de toda conspiración. Ellos primero intentan que Nehemías salga al campo porque iban a hacer una emboscada y lo iban a matar en el campo. Y ellos primero intentan que él vaya a ellos para conversar con ellos, pero Nehemías se da cuenta de que todo esto era una conspiración contra él y él tiene sabiduría y mire que no les da lado para nada. Primero lo hacen afuera, en el campo, y le mandan una carta. Estos dos versículos sí se los voy a leer. Un escrito donde dice: se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. O sea, ellos le ponen esta trampita a Nehemías. Seguramente pensaban esto, pensaban que Nehemías quería ser como rey, quería como proclamarse rey y que por eso quería hacer este muro y sublevarse pues contra el imperio. Pero Nehemías se dio cuenta que esto era una conspiración y le mandó a decir que eso solamente estaba en la mente de ellos y que él no tenía nada de eso en su corazón, y eso se quedó así. Pero luego ellos hicieron otra trampa para Nehemías y lo citaron, fue en el templo. Mire, por un lado, quisieron hacerlo caer digamos que con la tentación, porque dándole como ideas a Nehemías, pues usted, ¿por qué no se proclama rey? Ya que tiene el pueblo a su favor, ya que está encerrando la ciudad, ya porque usted, si se cree como el que está liberando este pueblo, ¿por qué de una vez no se proclama rey y se subleva? O sea, era como dándole como ideas. Pero mire que Nehemías tenía su corazón muy libre de todas esas cosas. Y después lo citan al templo y es como diciéndole: bueno, usted se ve que es un hombre temeroso de Dios, usted se ve que también es un líder religioso. Entonces, mire, por un lado lo tientan con el lado de la parte natural del gobierno humano, pero ahora lo tientan por el lado del gobierno religioso. Y él dice que él se dio cuenta de que estaban tramando también emboscarlo y matarlo en el templo, y él tampoco acudió y les dijo que no, que él no iba a ir. El 12, les voy a leer solo estos 3 versículos, dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo había sobornado. Una profecía, o sea, ya lo estaban llevando, era al lado religioso. Como no lo hicieron caer con la tentación del lado del gobierno natural, entonces ahora lo estaban llevando al lado religioso. Y dice el 13: porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate, Noadías, profetiza,
y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Se dan cuenta? O sea, profecías que le daban a Nehemías falsas, donde intentaban llevarlo también y enredarlo. Entonces uno ve todas esas conspiraciones, ¿no? Como un líder de Dios que está en la edificación de la casa de Dios, puede tener este tipo de ataques también, mire, ataques de afuera con respecto a querer que se ensalce, que se levante, y ataques de adentro, aún con falsas profecías en la parte espiritual y religiosa. ¿Qué dice el hermano Germán? Bueno, buenas noches a los hermanos. Disculpan porque entré tardecito, estoy por acá en el trabajo y no sé si se escuche bien porque estoy con los datos, de pronto se entrecorta un poquito. Perfecto, mi hermano, 2020. Bueno, gracias a mi hermano querido. Yo veo ahí dos principios como muy claros, ¿no? De cómo el enemigo nos quiere engañar, no solamente a los hombres, pues, que están como cabeza en la obra del Señor, sino a todos, porque cuántas veces el enemigo nos quiere desenfocar de la obra del Señor y nosotros sabemos que en mayor o en menor, pues finalmente es la misma obra, pues tal vez unos estén con esa responsabilidad de los que están creciendo, pero hay una obra de que todos tenemos que llegar a hacer esa casa de Dios, ese templo del Señor en ese proceso de santificación. Y como cuando nosotros estamos enfocados en eso, el enemigo nos quiere sacar, ya sea con calumnias, como inventar argumentos, y si nosotros no estamos en el Señor, pues nosotros vamos a ser engañados y vamos a desenfocarnos de la obra que el Señor está haciendo en nosotros y que nosotros estamos haciendo en acuerdo con Él, y vamos a querer salir a limpiar nuestro nombre, y esto no es así, y esto no es así, y a querer vindicarnos por nosotros mismos, o como también nos puede como ensalzar, ¿no? Bueno, si ustedes unifaldar en todas esas situaciones, entonces, ¿cómo realmente si yo no estoy atento realmente al mover del espíritu, a ir afinando mis sentidos espirituales para escuchar realmente y para discernir lo que viene del Señor, pues puedo ser engañado muy fácilmente y desenfocado y sacado del verdadero propósito del Señor? Exactamente, mi hermano. El enemigo tiene sus estratagemas y mire que hasta con profecías. Con profecías. O sea, te puede exalzar por un lado y también por el otro lado, por el lado religioso también te puede engañar. Pero Nehemías estaba centrado, muy centrado, era un hombre temeroso de Dios y el Señor le hacía ver el engaño y le permitía ver las conspiraciones contra él y así era librado. De esa manera se termina entonces la construcción del muro. Hemos visto entonces toda la oposición, hemos visto los problemas externos, hemos visto el ataque al pueblo, al grupo, hemos visto el ataque entre ellos mismos, hemos visto el ataque ya personal a la cabeza pues del líder que era Nehemías. Pero con todas esas situaciones adversas, el muro se construyó. La obra fue terminada y eso fue monumental porque es una obra hecha en un tiempo récord y en un tiempo donde realmente uno dice, y para ellos también era totalmente milagroso. Dice el versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Miren, un tiempo récord construyeron ellos ese muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ese es un testimonio que a pesar de la oposición, que a pesar de tantas situaciones adversas, se pudo levantar una obra de este nivel, de este tamaño, solo en 52 días. O sea, eso fue milagroso. Se dan cuenta que realmente la mano de Dios estaba con ellos. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los príncipes de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque eran yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán,
su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. O sea que, mire, Tobías era extranjero y con todo y eso, los de Judá habían emparentado con él y luego más adelantico vamos a ver lo que hicieron. O sea, esto era grave, porque eso estaba prohibido en la ley. Y ellos habían emparentado con él. Y dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que tenía traidores Nehemías alrededor, porque tenía simpatizantes de Tobías al lado de él, y le traían, y le hacían como buena fama a Tobías, como bueno, ¿usted por qué no lo acepta? ¿Usted por qué no lo recibe? ¿Usted por qué es que es tan duro con él? Si él es un buen hombre, mire todo lo que hace. O sea, trataban de metérselo, como decimos nosotros a veces, pues, hasta por los ojos. Y las palabras que decía seguramente Nehemías duras contra él, se las iban y se las contaban. O sea, que llevaban y traían el chisme, y entonces mantenían una situación ahí de enemistad, ¿no? Entre Nehemías y Tobías. Y dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas en el capítulo 7, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano, a Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. O sea, instituyó entonces Nehemías a su hermano como un jefe, y también a Ananías los puso como jefe, porque eran varones de verdad. O sea, él sabía el testimonio y los puso allí porque tenían testimonio, hombres que eran temerosos de Dios y que sabía que iban a ser fieles. Por eso los colocó allí. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. O sea que el muro, no bastaba con hacer el muro y con poner las puertas y los cerrojos, sino que también tenía que haber guardas del muro. Mire qué importante este principio. El muro puede estar levantado alrededor nuestro, nosotros hablamos un poquito de eso, como los cimientos y los fundamentos del Señor Jesús, pues son los cimientos de ese muro, y como la sobreedificación de nuestra vida en Él, pues es el muro, el carácter de Cristo formado en nosotros. Pero tenemos puertas, ¿cierto? Nosotros tenemos puertas y las puertas son como las ventanas hacia afuera. O sea, sale de nosotros y entra para nosotros cosas, porque tenemos contacto con lo externo. Nosotros todavía estamos en el mundo y tenemos contacto con cosas externas. Pero tiene que haber algo muy importante. Tiene que haber guardas. Tienen que haber guardas en las puertas y en el muro. Nosotros no podemos ser de puertas abiertas con todo. No podemos ser de mente abierta con todo lo que el mundo está diciendo y aceptar lo que el mundo está diciendo o entregarnos hacia el mundo con lo que el mundo es, sino que tenemos que tener puertas, o sea, saber cerrar la puerta a lo que no es y solo abrir la puerta para aquello que sí es. Y ahí tenemos que tener fidelidad, por eso él puso hombres idóneos, fieles, hombres de verdad, temerosos de Dios. O sea que el temor de Dios nos tiene que guardar para que nosotros no dejemos entrar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra alma, algo que no es del Señor y que entre a contaminarnos interiormente. Tenemos que estar ser muy celosos y cuidadosos con eso. Y tener horarios para abrir y cerrar esas puertas. Espiritualmente estoy hablando. ¿Qué dice el hermano Germancito? Creo que es importante, ¿no? Porque sería como que nuestros sentidos espirituales son esas puertas y esas ventanas.
mis oídos, mis ojos, mi boca, como que ahí están todas esas cosas naturales, pues que si yo no estoy en el Señor, pues yo muy fácilmente voy a ser engañado, ¿no? De acuerdo, como tú decías, a lo que escucho, de acuerdo a lo de acuerdo. Creo que la aplicación es muy práctica ahí. Así es, hermancito y hermanos, muy práctica. Tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que recibimos, con lo que realmente nos ligamos, ¿no? Ligamos nuestra alma a cosas que no son y dejamos entrar por las puertas cosas que no son para edificar, sino para destruir. Entonces tenemos que ser celosos de eso. Y Nehemías estaba aquí colocando entonces guardas de esos muros y de esas puertas. Ahí en el versículo 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Nosotros dijimos porque como no tenía muro, la gente no vivía en Jerusalén porque era una ciudad peligrosa. Podía ser saqueada en cualquier momento. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y todo lo que aparece aquí en este capítulo 7 es lo que aparece en el mismo libro de Esdras al principio. Todos los que vinieron con Zorobabel, que vinieron de allá del cautiverio y fueron los que llegaron, todos están empadronados. Entonces, esa es lo que encontró Nehemías y lo rescató. Luego de eso, entonces, él hace como un llamado a todos estos para que vengan a vivir aquí a Jerusalén. Más adelante vamos a ver eso, que ellos escogen solamente algunas familias de cada tribu para vivir en Jerusalén, porque no caben, o sea, tienen que escoger unos que vivan allí y otros quedan viviendo en las ciudades aledañas. Entonces este capítulo 7 va a terminar así, dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. O sea que hubo como un privilegio para los que servían en el templo, los levitas, cantores, los que habían instituido inclusive desde Salomón, estaban instituidos como porteros y como que tenían esas labores en el templo, fueron respetados esos cargos y les permitieron vivir dentro de la ciudad. El capítulo 8 es muy importante porque aquí aparece el sacerdote Esdras nuevamente y aparece un momento donde ellos retoman la ley. Era necesario recordar la ley, era necesario que el pueblo conociese los estatutos. Por eso siempre hemos hablado que antes de un gran avivamiento y en medio de la reedificación y la reconstrucción y la edificación del templo y de la casa del Señor, siempre tiene que estar la palabra. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El capítulo 8 comienza diciendo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Mire que hizo un llamado y no solamente estaban los hombres, también estaban las mujeres, y esto es importante. Ustedes saben que casi siempre se reunían los hombres, pero en este momento estaban reunidas también las mujeres y seguramente habían niños, o sea que estaba la familia entera. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Miren que es curioso que lo haga al frente de la puerta de las aguas, porque ustedes saben que el agua en la escritura tipifica la palabra de Dios, porque la escritura y la palabra de Dios tiene esa característica particular de lavar y de limpiar. Ustedes saben que el agua por naturaleza es con lo que nosotros lavamos, nos limpiamos, lavamos todo se limpia con agua. Entonces es curioso ese detalle, que lo haga enfrente de la puerta de las aguas. El 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masaías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zambacarías y Mesulán. Ellos eran levitas. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. ¿Usted se imagina ese amén de todo el pueblo? Yo creo que retumbaba. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. O sea, eso es un momento de reverencia hermoso, un momento muy sublime de todo el pueblo, en presencia dirigido más bien por Esdras y los levitas. Y allí en el 7 vuelve y menciona otra vez a todos estos levitas. Dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que mientras estaba Esdras leyendo la palabra, que era la ley obviamente, estos levitas estaban haciendo que el pueblo entendiera la palabra. O sea, era un momento hermoso, era un momento donde la palabra estaba siendo expresada, pero también había quien la explicara, porque ellos habían perdido el contacto con la palabra, y si querían comenzar de nuevo, ya estaban hecha la parte física, la parte natural estaba hecha, el templo estaba reedificado, los muros estaban levantados, pero ahora tenía que venir la restauración espiritual, que era la más importante. Porque ¿para qué un templo si no había un corazón correcto? ¿Y para qué una ciudad si no podían morar dentro de ellos un pueblo santo? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire, el Señor estaba dando ese entendimiento. Ustedes se imaginan, porque si para nosotros hoy en día muchos hermanos dicen a veces, yo leo la escritura pero yo no entiendo nada. Hay mucha gente que dice así. Pues necesita un hermano, en este caso estaban allí los levitas, necesita alguien que le enseñe, necesita alguien que le explique. El Señor también da ese favor hoy día, que si no la entendemos, haya otra persona que nos la enseñe, que nos la explique, hasta que venga el entendimiento, traído por el Espíritu. El Espíritu aquí les dio entendimiento a todo el pueblo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire cómo sería este momento, que cuando se leía la palabra y se les explicaba, ellos comenzaron a llorar porque sabían que se habían equivocado mucho, que estaban ajenos, y que todo lo que había sufrido el pueblo bajo el cautiverio, y todo lo que había pasado, todo este sufrimiento, era por causa de haber desobedecido. Y ellos estaban entonces muy compungidos de corazón. Este momento me recuerda un poco cuando Pedro se levanta allá el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y le habla a más de 3,000 judíos y prosélitos que habían venido a celebrar la fiesta, y ellos entonces lloraban arrepentidos diciendo, ¿y entonces qué hacemos?
después de que Pedro les da ese discurso y les dicen que han matado al Mesías. Y entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ellos estaban aquí compungidos. Pero en lugar de decirles, bueno, sí, sigan llorando, pecadores, le dan una orden. Les dicen en el 10, luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire qué bonito. Le dan ánimo al pueblo y le dicen, bueno, sí, es triste, pero este día es de celebración porque están entendiendo la palabra, porque nos hemos humillado, porque el Señor nos ha restaurado, porque estamos comenzando de nuevo. Más bien celebremos fiesta, vayan y coman, vayan y tomen vino dulce. Y también saben que compartan con los que no tienen. O sea, hagan justicia. Es necesario hacer justicia. Siempre la justicia va de la mano de la ley. Y dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse con grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Miren esto, hicieron fiesta porque entendieron la Biblia. Y es que así nos sentimos nosotros cuando entendemos la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha sentido ese gozo que viene después de entender una palabra que seguramente usted ha leído muchas veces, que otros han leído y que usted tiene como cerrado y que no ha podido comprender, y de pronto un día usted la leyó y el Espíritu Santo le dio ese entendimiento y usted, wow, ya entendí. O sea, es un gozo que usted no lo sabe explicar, o que de pronto a través de un hermano, siervo, representado aquí por un levita, le explicó y le abrió la palabra y usted como que se le cayeron las vendas y entendió, wow, Señor, gracias. O sea, es para uno gozarse, no es para entristecerse, sino para alegrarse delante del Señor cuando nosotros tenemos entendimiento de la palabra. Pero démosles ese lugar importante, o esa importancia a la Escritura. La Escritura es muy importante para nosotros, para la edificación, para poder vivir diariamente, para caminar por esta tierra como hijos de Dios. No podemos hacerlo sin la palabra. ¿Qué dice la hermana Maite? Yo tengo un testimonio acerca de eso, Martica, porque me he gozado cuando Dios me ha mostrado algo y se hace evidente y cada día se va confirmando y confirmando y confirmando como para que no tenga duda, ¿no? Entonces, pues claro, yo voy compartiendo porque sé que eso va a suceder y sé que eso está sucediendo y sé que esa es la confirmación del Señor. Y me ha pasado cosa que yo sí me contento y me alegro y me pongo muy emocionada cuando lo que me muestra el Señor me lo confirma. Como quien dice, ¿no? O sea, mira que lo que yo te mostré está hecho, ¿no? Y hay veces lo hace en una cuestión de que ni siquiera, o lo hace a través de una persona que ni conozco, ni sé ni dónde apareció, ¿ya? O me lo cuentan, y entonces yo digo, wow, qué hermoso, Señor. Y eso sí me ha pasado, y me ha pasado sobre todo en este año. Cosa que digo, wow, Señor, qué maravilloso, ¿no? Y eso lo hace crecer a uno más en la fe, porque uno ve en el caminar lo sobrenatural. Y eso es maravilloso. Yo me lleno de mucha alegría cuando Dios en mi caminar y cuando estoy trabajando con mis hermanos, cuando estoy haciendo algo, algún servicio que Dios me manda hacer, Él me confirma.
y es maravilloso para mí eso. Amén. Eso les quería compartir. Gracias, mi Tere. Así es. Esa alegría viene cuando entendemos la palabra y cuando el Señor nos habla. O sea, es un gozo que todos hemos experimentado alguna vez. Mire que vamos como por etapas, entendiendo lo que pasó después de la salida del cautiverio. Con Esdras se reedificó, pues, con los primeros que comenzaron a edificar el templo. Se reedifica primero el altar y luego el templo. Luego vimos a Esdras ayudando también a volver al pueblo al Señor a través de la ley, sacando los que se habían casado con mujeres y extranjeras y que habían contaminado, toda esa depuración a través de la palabra también, toda esa separación. Luego vemos ahora con Nehemías la edificación de los muros de Jerusalén, ahora la restauración de la palabra. Fíjense en todos esos procesos, porque todos esos procesos son importantes en nuestra vida de iglesia y como cuerpo. Porque finalizado todo esto, miren lo que pasó. Ellos van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Germancito, ¿tiene levantada la mano? Sí, Martica. Bueno, mi hermano. Es que hay algo que es muy importante, ¿no? Ahorita que tú hablabas de esa necesidad de escuchar la palabra, de retomar la palabra, y también de esos hermanos, sí, porque ahí habían unos hermanos que estaban dándoles el entendimiento, la explicación de la palabra, y cómo pues al final hay un gozo, ¿no? Entonces ahí vemos como el otro día hablábamos sobre la profecía, un poco abordábamos eso, y se veía que esa profecía se mueve como en 3 tiempos, ¿no? Como en el pasado, como en el presente y como en el futuro. Tiene una aplicación para todas las cosas. Y como cuando es una verdadera voz profética, una voz que viene del Señor, pues el Señor muestra la condición del pueblo. Mira, el Espíritu Santo te está mostrando en qué estás caminando mal, en qué estás obrando, te está mostrando las consecuencias de lo que estás viviendo. También te anuncia que si no enderezas el camino, pues van a venir consecuencias mayores, pero también trae ese bálsamo, trae como ese refrigerio, esa esperanza de que el Señor está contigo y de que el Señor quiere sacarte a una vida diferente, de que el Señor quiere que tú endereces sus caminos, y eso trae gozo porque trae esperanza nuevamente. O sea, es un juicio, pero es un juicio para vida, es un juicio para que nos gocemos en el Señor. Nos tiene que disciplinar. Entonces eso es profética, ¿no? Y cómo es tan necesario eso, porque también puede pasar que yo solamente me quede con el gozo de que, bueno, el Señor me está diciendo eso y me lo dijo a través del hermano, y yo me gozo, pero tiene que llegar un momento donde yo tengo que comenzar a ser ejercitado. Ahorita decía Maite que comenzamos a crecer, y eso es lo importante, eso tiene que ser fundamental, porque este hermano que está diciéndoles, que está enseñándoles, es un hermano que está siendo tratado, que está siendo ejercitado, y que por eso tiene en esos sentidos espirituales, y que por eso tiene la capacidad de discernir, porque si no también me puedo quedar yo solamente con lo que el hermano me dice, con lo que recibo de un lado, con lo que recibo del otro, pero nunca voy a entrar en esos procesos donde yo maduro, donde yo tomo esas decisiones en el Señor, y donde yo compruebo y puedo llegar a realmente, no solamente a recitarlo, sino a vivirlo desde mi corazón. Señor, ya no solamente de oídas que había oído, sino que ahora mis ojos te ven. Entonces es como tan importante eso, cuando realmente sí, yo puedo diferenciar y estar claro, sí, esto viene de parte del Señor, y qué hermoso es que el Señor me hable a través de un hermano, qué hermoso es que el Señor me hable a través de una palabra, de cualquier otro, de todas las cosas. Pero más hermoso que todas las cosas es cuando también aprendo yo mismo por esos tratos y por esa obediencia al Señor, a reconocer la voz del Señor en mí. Amén. Amén, esa es fe. La fe es obediencia. Obediencia. Un momento, Misa. Bueno, gracias, Germancito. Dice que ellos, finalizado esto, siguieron leyendo la escritura y encontraron
que debía celebrarse la fiesta de los tabernáculos. Mire, todo esto terminó en la fiesta de los tabernáculos y es hermoso porque Esdras y los ancianos determinan que tienen que celebrar la fiesta porque está en la ley de Moisés y que desde los tiempos de Josué no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la cosecha, de la abundancia. Miren que después de que se terminó el muro, se resolvieron todos los problemas, después de que se solucionaron los problemas internos entre el pueblo, porque ya vimos que había injusticia, unos hermanos estaban aprovechando de otros. Cuando se resolvieron todos esos asuntos, vino el día de la celebración de la abundancia, porque en la fiesta de los tabernáculos no le faltaba a nadie nada. Eso era impresionante. Ellos hacían unas tiendas y cada uno traía en abundancia para quedarse allí acampando, 7 días en una tiendita, y celebraban esa fiesta con todo el pueblo. Eso era una fiesta hermosa y eso fue lo que celebraron. Dice el 15, les voy a leer: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terreno, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito, o sea, el día de la gran expiación según el rito, porque recuerden que había ese día que todavía se celebra hoy día a los judíos como el Yom Kippur. Y esa fiesta fue maravillosa, no se celebraba así. Les voy a hacer una recomendación, mis hermanos. En la página web de Es Tiempo de Cosecha se acaba de subir el libro La Fiesta de los Tabernáculos del hermano George Warnock. Les hago esa recomendación, léanlo. Es un libro precioso, es un libro que nos habla de lo que es la fiesta de los tabernáculos espiritualmente para nosotros. Es un libro que deberían los hermanos leer para que entendamos cómo vamos a celebrar esta fiesta. El pueblo entonces, en el capítulo 9, confiesan los pecados, dice, en el día del arrepentimiento, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados. ¿Cómo les parece? O sea, hacía un tiempo importante para leer la escritura, pero un tiempo importante para arrepentirse. Mire que la escritura se debe leer de una manera especial. Un tiempo la misma cantidad de tiempo en que leyeron fue la misma cantidad de tiempo que usaron para arrepentirse y para humillarse y para confesar delante del Señor que no lo habían cumplido. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani. Nuevamente dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y ustedes, si seguimos leyendo todo este capítulo, vamos a encontrar una larga oración donde comienzan ellos adorando al Señor, donde narran toda la historia, algo así como lo que hizo allá en el Nuevo Testamento, se me fue el nombre ahora, el que apedrearon, Esteban.
Comienza a narrar toda la historia, toda la historia. Hasta el final, son muchos capítulos. El versículo, 38, va a decir: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea, después de que hacen toda esta oración, ellos hacen un pacto con el Señor y escribieron todo esto y lo firmaron. Y en el capítulo 10 aparecen todos los firmantes de este pacto, uno por uno aparecen allí firmando, y el primero que firmó fue Nehemías. Nehemías fue el primero que se comprometió con este pacto que estaban renovando con Dios. O sea que todo ese arrepentimiento termina en un pacto que ellos hacen con el Señor. En el versículo 28 del capítulo 10 hay un resumen de este pacto. Dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos. O sea, todo el pueblo se reunió delante de sus jefes. O sea, cada casa, se reunían por casas, por localidades, digámoslo así, y prometían que se hacían responsables y que se comprometían con el Señor para guardar su ley y sus estatutos. Dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejamos descansar la tierra y diminuíamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para las ofrendas continuas, para el holocausto continuo, los días de reposo. Mejor dicho, ellos hicieron ese compromiso de también sustentar a los levitas y sustentar todo el servicio del templo. Dice: echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová primicias de nuestras tierras, las primicias del fruto de todo árbol, o sea, todo lo que el Señor había establecido, los diezmos y las primicias. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, o sea, todo lo que estaba escrito en la ley. En el 39 dice: porque a las cámaras de los tesoros han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, de vino, de aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Y hicieron toda esa promesa. Y han de creer que a la vuelta de un tiempo la incumplieron, como siempre pasa con el pueblo de Dios. Si nosotros seguimos leyendo, dice el capítulo 11, habla de los que habitaron en Jerusalén, y aquí entonces ellos hacen lo que les había comentado, cómo escogen quién va a vivir allí. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. O sea, iban a llenar la ciudad porque pues la ciudad estaba desierta. Ahí aparece una lista de todos los que iban a vivir en Jerusalén. El capítulo 12 habla también de los sacerdotes y levitas que iban a estar allí en Jerusalén. En el 27, es muy importante, el versículo 27, habla de la dedicación del muro. Nehemías dedica este muro de una manera muy especial. El muro no era algo
O sea, no era una pared, una tapia como nosotros vulgarmente conocemos que es un muro. Los muros de las ciudades antiguas eran muros anchos, eran muros, recuerden que la anchura del muro de Babilonia dice que cabían no sé cuántos carruajes o carros alados por caballos, pues podían transitar por él, o sea, era ancho. Los muros de Jerusalén obviamente era un muro amplio, y Nehemías entonces va a establecer dos grupos de cantores, uno que va por la izquierda y otro por la derecha. Salen de un determinado punto y salen como en una procesión, cantando, adorando al Señor y bendiciendo al Señor y agradeciendo al Señor. Va a decir lo siguiente el 27: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba. Y se purificaron los sacerdotes, los levitas, y purificaron al pueblo. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osías, y sus hermanos, Amaías, aquí va a decir todos los que iban detrás, ¿no? Y la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él, en la mitad del pueblo, sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja. Al final dice... y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. O sea que una gran fiesta. Celebraron y dedicaron el muro, se habían comprometido, habían hecho un pacto, todo maravilloso. El pueblo realmente, hasta aquí Nehemías había hecho una labor titánica organizando todo. Esta reconstrucción no fue de un día. Recordemos que desde que salió el pueblo de Babilonia hasta este tiempo de Nehemías habían pasado como 150 años y estaban viendo culminado todo esto y estaban felices. Realmente era algo maravilloso lo que había pasado acá. Nehemías entonces va a delegar las responsabilidades del templo. Él va a asignar, hace toda esa parte logística, todo lo que David había establecido, los cantores, los porteros, todo lo que había estado escrito, porque había un linaje de esas familias y de esos levitas. Él la respetó y volvió a colocar a cada quien en su lugar, a los sacerdotes, descendientes de Aarón, para ministrar, y todo eso se hacía por turnos. En el 13 dice, el capítulo 13 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. O sea, eso estaba escrito por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió las maldiciones en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fíjense que ya eso lo había hecho Esdras. Antes, cuando habíamos leído el libro de Esdras, él había hecho esa separación, recordemos ese momento. Pero ellos volvían a hacer lo mismo y aquí estaban otra vez mezclados, o sea que tuvieron que hacer otra separación. O sea, de esa separación hay que estarla haciendo como que constantemente, sacando lo que no es. Recordemos que Moab tipifica la carne. Cuando veamos a Moab por allí, siempre va a tipificar la carne. Entonces había que separarla, hay que separar la carne del espíritu. Y dice, en el 4, dice, las últimas reformas de Nehemías. Dice, y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era un moabita.
y le habían hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano. Más todo esto, yo no estaba, bueno, dice, el aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. O sea que sacaron todo lo que se guardaba. Recuerdan que ellos habían hecho ese pacto de que iban a mandar las ofrendas a los levitas, que iban a dar las primicias y todo. Había una cámara especial para eso. Y resulta que sacaron todo eso y le hicieron una cámara especial a Tobías en la casa de Dios. ¿Quién era ese Tobías? Ese Tobías es el que siempre estuvo haciéndole la guerra a Nehemías. Recordemos que había emparentado con uno de ellos que era levita, seguramente, y sacerdote, porque aquí está, y habían emparentado y le habían metido en la casa de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, la carne ya estaba metida allí. Y dice el versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y los inciensos. Usted se imagina, habían sacado los utensilios, las ofrendas y los inciensos, los habían sacado para hacerle una casa a Tobías. Habían sacado lo que le correspondía al Señor. El incienso son las oraciones. Los utensilios para el servicio de la casa del Señor, para meter la carne. Dice, entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? Porque no los estaban sosteniendo. Entonces, ¿qué pasó con los levitas y los cantores y los que tenían que servir en la casa de Dios? Se fueron a su heredad a trabajar porque no los estaban sosteniendo. Entonces el culto y todas las cosas que tenían que hacerse en la casa de Dios no se estaban haciendo porque ellos estaban incumpliendo. Y dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a los de Pedalías y a servicio de ellos a Anán, hijo de Sedacur. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Mire que usted va a ver que Nehemías siempre va a estar haciendo acuerdo de las cosas que hizo para el Señor. Esto no lo hizo por él, todo lo que hizo lo hizo por el Señor. Y mire cómo tenía Nehemías esa autoridad de poner las cosas en orden. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos, o sea que también el día del reposo lo estaban quebrantando y él los llamó la atención. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. Recuerdan que él había colocado porteros para que entraran solamente cuando salía el sol, y cuando se ponía el sol cerraban las puertas y el día de reposo no podían abrir las puertas. Dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal? Bueno, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que las cubriesen hasta el día después. O sea, él hizo que se cumpliese nuevamente el cerrar las puertas antes. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedaréis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. O sea, aquellos que iban a
a vender, que eran los comerciantes, los pueblos vecinos. Como ellos los dejaban entrar, entonces ellos se iban y se quedaban ahí. Pero como Nehemías los amenazó y les dije que si se quedaban ahí, él les iba a echar mano, entonces no volvieron. No volvieron a entrar en el día de reposo ni a ofrecerles ninguna mercadería. Y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y los arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que de muchas naciones no hubo rey como él? Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Mire, estaba emparentado con los enemigos, los que hayan hecho tanto mal. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los mismos sacerdotes y levitas estaban emparentados con amonitas y con moabitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así termina el libro de Nehemías. Me fui un poquito rápido, mis hermanos, porque es necesario que entendamos que Nehemías hizo todo esfuerzo por guardar la ley, el orden, por conservar el pacto al Señor. Él tenía autoridad de parte del rey, sí, porque cuando Nehemías venía no solamente era un judío cualquiera, Nehemías venía con la autoridad para reinar, porque él era gobernador, porque el rey le daba esa potestad. Así que tenía la potestad sobre ellos también como gobernador. Y por eso dice que le arrancó los cabellos y las barbas a algunos que se habían mezclado. Tenía autoridad, pero no solamente era una autoridad natural, sino que también Nehemías tenía una autoridad espiritual. Entonces Nehemías nos habla de ese hombre que está reinando. Nehemías nos habla del hombre que ya ha tomado posesión del reino. Pero si nosotros hemos seguido estos 2 lunes que hemos estudiado a Nehemías, su carácter y sus obras y sus hechos, hemos visto un hombre irreprensible, hemos visto un hombre digno de imitar. Hemos visto en él un temperamento y un carácter del hombre de Dios. Un hombre que tenía todo, digámoslo, en el mundo, y tenía una posición de autoridad en el mundo, pero también era un hombre espiritual. O sea que si nosotros vamos a ver un modelo del hombre que el Señor quiere llevarnos a reinar, sería un Nehemías, un hombre que puede liderar, un hombre que es fiel, un hombre que es espiritual y guardador de todo lo que tiene que ver con el Señor, un hombre celoso por la casa de Dios, un hombre que vela para que no solamente él, sino que los demás estén caminando conforme a lo que el Señor nos pide. Entonces, un gran ejemplo en el libro de Nehemías. Hasta aquí entonces nosotros, hermanos, veríamos la historia. Aquí termina la historia del pueblo de Israel, un pueblo que terminó así sus días, y seguramente termina este ejemplo, Nehemías dando un ejemplo de lo que es la restauración, pero por lo que vemos del pueblo de Israel, iban a seguir en su infidelidad, porque repetidas veces lo vemos. No faltó sino que Nehemías se ausentara por un tiempo, y ellos volvieron nuevamente a hacer lo que no tenían que hacer.
Entonces, también estamos viendo que eso es lo que el Señor Jesús se va a encontrar. De aquí en adelante, como les digo, la historia del pueblo de Israel tenemos que buscarla con los historiadores, con el historiador Josefo, que es un judío, o con la historia universal. Tenemos que buscarla por allí porque ya no vamos a encontrar en la escritura nada más correspondiente a lo que el Señor quiso hablar. Hasta aquí dejó el Señor un testimonio hasta la reconstrucción y la restauración. Y después vamos a ver el cumplimiento profético de todas las promesas del Señor. Esto es una sombra de lo que fue la restauración. Y porque aquí fue parcial, aquí no estamos viendo algo total, porque ellos siguieron bajo todos esos dominios de los imperios que seguían, pero nosotros vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas que están en las profecías dadas por los profetas de la venida de aquel ungido que les iba a liberar del yugo con la venida del Señor Jesús. Entonces, importantísimo que tengamos el panorama histórico para poder entender también el panorama profético y para entender el panorama del cumplimiento en lo que es el Nuevo Testamento. Si nosotros tenemos el panorama del Antiguo Testamento, vamos a poder entender la realidad que se cumplió en el Nuevo Testamento y podemos también entender nuestros días. Muy importante eso. Aquí terminamos, mis hermanos, este ciclo, pero este día es importante también para nosotros porque terminamos esta clase por ahora. No vamos a continuar el estudio el lunes, se termina con esta clase del día de hoy. Gracias a todos los hermanos que han sido tan fieles en acudir al llamado de este estudio. ¿Qué dice Anita? Tú eres una de esas fieles. Martica, yo tengo una pregunta. Hemos visto que el hombre sin el Espíritu Santo no es capaz de cumplir la ley y que la ley no fue dada para que se cumpliera porque ningún hombre es capaz de cumplirla. Sin embargo, hemos también visto que sí hay hombres que fueron irreprensibles. ¿Cómo podían ser irreprensibles? O sea, que sí era posible que se pudiera guardar la ley porque había hombres irreprensibles, mas no era pues en lo común de todo el pueblo. Es extrañarnos que no cumplieran la ley porque para el hombre sin el Espíritu Santo es imposible cumplirla. Sí, exactamente. O sea, era seguramente, tú sabes que cuando el Señor lleva la ley, la lleva al nivel y la eleva al nivel del corazón. Y desde ese punto de vista, de esa perfección de corazón, es imposible cumplirla. Pero había hombres muy fieles en la época, en la época antigua. Hubo hombres muy fieles. Ustedes saben que Moisés fue un hombre muy fiel. Pecó en una sola cosa. Y uno dice, ¿cómo así? Moisés es el hombre más manso de la tierra y pecó solo en una cosa y el Señor no se la perdonó. Y nosotros vamos a ver en la escritura hombres muy fieles, pero no quiere decir que eso los haya hecho perfectos, porque la ley no era posible que nadie se perfeccionase por la ley. Pero sí habían hombres muy celosos de la ley y Nehemías es un ejemplo de ello. Nehemías, Esdras, eran hombres muy celosos que en cuanto a lo que es de la ley y en cuanto a los que les correspondió a ellos, fueron fieles. ¿Sí me hago entender, Anita? Sí, Martica, muchas gracias. Ajá. ¿Qué dice Germancito? Bueno, vale, para que vamos terminando. Yo ahorita estaba meditando en algo que tiene que guarda relación con lo que dice Anita y me llamaba mucho la atención que este hombre era celoso y este hombre, pues en esa autoridad del Señor, dice que le arrancaba los cabellos a estos hombres, que los exhortaba, que bueno, ejercía orden y autoridad cuando veía a los que estaban quebrantando la ley, quebrantando el día de reposo. Entonces yo meditaba en eso precisamente y el Señor me hacía como entender ahora que nosotros estamos llamados a caminar en allá era una sombra natural, ¿no? Porque era un día de reposo y había que guardarlo. Pero cuando Jesús viene, pues Jesús es el reposo permanente del Señor en nosotros
y si hay una aplicación de la ley, o sea, es no hacer lo que nosotros decimos, no hacer las cosas que nosotros queremos, sino hacer lo que Dios estableció. Y la única forma de nosotros cumplir esa ley es permaneciendo en Cristo, que es el único que pudo cumplir la ley. Porque, como decía la hermana, ninguno de estos hombres fue completamente perfecto, pero sí eran hombres celosos y eran hombres que en su corazón querían era agradar a Dios y querían era hacer lo que Dios pedía. Entonces, qué bueno es esto, ¿no? Yo ahorita lo meditaba y me daba hasta alegría y me daba gozo y le decía, Señor, ayúdeme, ¿no? No solamente a quedarme con la comprensión, sino a entrar en ese nivel donde realmente sí hay una aplicación de la ley para nosotros, donde nosotros estamos llamados es a hacer solamente lo que usted dice, no lo que nosotros digamos. Y eso solamente lo podemos hacer en Cristo. O sea, ya ese día de reposo en nosotros ya es un día, ya es un permanente, ya es una condición permanente en nuestro corazón, y solamente ahí es donde nosotros podremos comprobar realmente el gozo de la vida en el Espíritu, porque el gozo de aquella vida es que ya no somos nosotros haciendo las cosas, sino comprobando que si permanecemos en el Señor sí se puede vivir una vida a otro nivel. Amén, ese es el verdadero reposo, mi hermano. Gracias. ¿Y qué dice Maite? Martica, qué maravilloso. Sabes que ahora que justamente es parte de lo que ha dicho Germancito, pero estaba meditando en esta situación de la reconstrucción del templo. Y la reconstrucción del templo prácticamente también somos nosotros. ¿Cómo es que estamos reconstruyendo nuestro templo en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo? Todo tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros, exactamente. Entonces yo decía, qué maravilloso es, y ahorita se me hizo como una película maravillosa de lo que tú estabas leyendo en la palabra. Y digo, bueno, pues sí es nuestra propia vida en el caminar de Cristo, porque ¿qué es lo que quiere, qué es lo que verdaderamente Dios desea de nosotros? Es que nosotros reflejemos a Cristo. Él, como tú decías en algún momento, o decía también Carlitos, que el Señor desea muchos hijos, y esos hijos, desea que esos hijos sean, reflejen a Cristo en nuestra vida, y menos de nosotros, definitivamente. Pero qué maravilloso es este libro, de verdad precioso, de verdad que nos trae una enseñanza maravillosa. Y después de eso, Martí, y después de esto, ¿qué otro libro vamos a estudiar, Martica? Bueno, por ahora estamos sin propósito de estudio todavía, porque aquí veníamos haciendo una secuencia desde Josué. ¿Recuerdan que hemos estudiado desde Josué hasta aquí? Correcto. Y les felicito a ti, Maite, que has sido muy fiel en esta participación de estudio de los libros. Gracias, Martica. Para mí ha sido todo este tiempo, porque llevamos ya no solo meses, sino años, y para mí ha sido esto una tremenda enseñanza para mi vida, un caminar de crecimiento, en donde a través de toda esta lectura y toda esta meditación de la palabra que tú nos has dado, igualmente, Carlitos, para mí ha sido un caminar hermoso en donde yo he podido crecer, entender y sobre todo crecer en la fe. Porque ahora ya no es lo mismo que antes, ahora yo ya camino de otra manera, camino más confiada, y puedo ver y discernir la palabra de Dios tal cual, ¿no? Y es maravilloso, porque cuando yo abro el libro de la vida, el Señor me enseña tantas cosas, y les agradezco a ustedes y a ustedes, hermanos, también, que hemos caminado juntos en esto, que esto nos ha llevado a un crecimiento, y gracias a Dios, yo le agradezco tanto a Dios por la vida de todos ustedes. Amén. Porque cada granito que cada uno ha aportado para mí ha sido de muchísima importancia también para mi vida. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias, mi por eso. Doy a Dios gracias por eso. Bueno, Germancito, te puedes ir porque estás en el trabajo, sí. Te bendecimos. Entonces les decía... Chao, mis hermanos amados. Chao, Germancito. Entonces, quedamos por ahora en stand-by para un próximo estudio, pero
agradeciéndole al Señor por todos estos tiempos de que hemos podido compartir con ustedes el estudio de la escritura. Para mí ha sido muy, 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 muy valioso, muy importante estudiar todo esto porque me ha abierto un panorama en la escritura, entendiendo toda esta historia. Ya entiendo los profetas que antes no entendíamos porque estaban ahí los profetas como y esos libros que tienen que ver, y cuando los ubicamos y los relacionamos en la historia, ahí entendemos la razón de ser de los libros proféticos y el mensaje de esos profetas también para nosotros.